El objetivo principal de este video es dar a conocer, por medio de este material audiovisual, el concepto de biotecnología, sus principales métodos, su campo de acción y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Esto último, pues, mediante ejemplos. A día de hoy, 15 de julio, nos encontramos viviendo una situación muy particular. El mundo intenta regresar a la normalidad a la par que hace frente al causante de la pandemia. Este es el SARS-CoV-2, un virus que ocasiona la enfermedad denominada como COVID-19. La vacuna es un ejemplo perfecto de lo que puede producir la biotecnología en tanto que es capaz de protegernos contra determinadas enfermedades. Así, algunas de las vacunas actuales se producen mediante técnicas de ingeniería genética, siendo más eficaces y seguras. La vacuna de la hepatitis B es una prueba de ello. Ya para lo que nos concierne, actualmente laboratorios de todo el mundo trabajan para encontrar una cura contra el COVID-19. La biotecnología está involucrada aquí, por ejemplo, cuando se trabaja con células humanas y mecanismos genéticos con tal de obtener respuestas terapéuticas al virus. La vacuna mRNA-1273 codifica un fragmento de la cubierta del virus, con lo cual el cuerpo lo identifica como extraño y desencadena la respuesta inmune. De igual manera, la biotecnología también participa mediante el uso de la PCR o cuando se estudia el genoma del virus. Vale chicos, ahora vamos a hablar acerca de la PCR, ¿sí? Pero antes que nada, ¿qué es esto de la PCR? La reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? O como sus siglas, que es lo que conocemos, PCR, es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias de una región particular del ADN. Esta región de ADN puede ser cualquier cosa que le interese al experimentador. Por ejemplo, podría ser un gen cuya función quiere entender el investigador o un marcador genético usado por científicos forenses para relacionar el ADN de la escena de un crimen a algún sospechoso. Por lo general, el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco o esa pequeña región, o sea, en particular del ADN, para que pueda analizarse o usarse de alguna u otra manera. Por ejemplo, el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. La PCR se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso algunas ramas de la ecología. Vale chicos, al igual que la replicación del ADN en un organismo, la PCR requiere una enzima ADN polimerasa que produzca nuevas cadenas de ADN mediante el uso de las cadenas existentes como molde. La ADN polimerasa que normalmente se utiliza en la PCR se le llama Taq polimerasa por la bacteria tolerante al calor de la que se aisló, llamada Thermus aquaticus. La Thermus aquaticus vive en fuentes hidrotermales. Su ADN polimerasa es muy termoestable y su mayor actividad se presenta cerca de los 70 grados centígrados. La Taq polimerasa es ideal para la PCR gracias a esta estabilidad térmica. Más adelante, tal cual veremos, la PCR se utiliza a altas temperaturas repetidamente para desnaturalizar el molde de ADN. Ok, al igual que otras ADN polimerasas, la Taq polimerasa solo puede hacer ADN si hay un cebador, una corta secuencia de nucleótidos que proporciona un punto de partida para la síntesis del ADN. En una reacción de PCR, la región de ADN que será copiada o amplificada se determina por los cebadores que él o la investigadora elijan. Los cebadores PCR son pedazos cortos de ADN de cadena sencilla, generalmente unos 20 nucleótidos de longitud aproximadamente. En cada reacción de PCR se utilizan dos cebadores que están diseñados para flanquear la región blanco o la región a evaluar. Es decir, desagregan secuencias que harán que se unan a cadenas opuestas del molde del ADN solo en los extremos de la región a copiar. Los cebadores se unen al molde mediante complementariedad de bases. Cuando los cebadores se unen al molde, la polimerasa los extiende y la región que se encuentra entre ellos se copia. Vale, los ingredientes claves para la reacción de la PCR son la Taq polimerasa de la que hablamos anteriormente, los cebadores, el ADN molde, ¿sí? Y los nucleótidos a valor. Los ingredientes se colocan en un tubo junto con los cofactores que necesite la enzima y se someten a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que permiten la síntesis del ADN. Los pasos básicos
para la PCR son: el primer paso, un paso de desnaturalización, el cual se realiza a una temperatura de 96 grados Celsius. La reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas del ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso, el cual se denomina templado, el cual se realiza entre los 55 y 65 grados Celsius. La reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse sus secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. Un siguiente paso es el paso de la extensión, el cual se realiza a 72 grados Celsius. La temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN. Este ciclo se repite aproximadamente de 25 a 35 veces en una reacción de PCR típica realizada en un laboratorio. Generalmente tarda entre 2 a 4 horas. Esto depende de la longitud de la región del ADN que se va a copiar. Si la reacción es eficiente, puede producir miles de millones de copias a partir de una sola o unas cuantas copias de la región a evaluar. Eso es porque no solo se usa el ADN original como molde en cada ciclo, sino que en realidad el nuevo ADN que se produce en una ronda de PCR puede servir como molde en la siguiente ronda de síntesis del ADN. Hay muchas copias de los cebadores y muchas moléculas de Taq polimerasa flotando en la reacción, por lo que el número de moléculas de ADN casi puede duplicarse en cada ciclo. ¿Sí? Esto lo estamos viendo en la imagen que estamos mostrando en la parte superior. Pero, ahora bien, ¿cómo revisamos los resultados de una PCR? Esto habitualmente se visualiza al usar algo denominado la electroforesis en gel. Esta es una técnica en la que una corriente eléctrica impulsa los fragmentos de ADN a través de una matriz de gel y los fragmentos del mismo se separan según su tamaño. Típicamente se incluye un estándar o marcador de peso molecular para que pueda determinarse el tamaño de los fragmentos de la muestra del PCR. Los fragmentos de ADN de la misma longitud forman una banda en el gel que se puede identificar a simple vista si el gel se tiñe con un pigmento que se una al ADN. Por ejemplo, una reacción de PCR que produce un fragmento de 400 pares de basas se vería tal cual está en la imagen de la parte superior. Una banda de ADN contiene muchas copias de la región blanco o oval del ADN, no solo una o unas cuantas copias. Dado que el ADN es microscópico, todos lo sabemos, deben existir muchas copias de este para poderlo ver a simple vista. Esto es una parte importante de por qué la PCR es una herramienta sumamente valiosa en los laboratorios y tiene unos amplios usos. Y sobre todo es una herramienta o una técnica la cual es muy característica de la biotecnología. ¿Qué pasa? Eso produce suficientes copias de una secuencia de ADN para poder ver o manipular esta región del ADN y con esto realizar distintas cosas. La PCR tiene múltiples aplicaciones. Mediante el uso de la misma, una secuencia de ADN se puede amplificar millones o miles de veces y producirá suficientes copias de la misma para que se analicen mediante otras técnicas. Eso lo cabe aclarar. Por ejemplo, el ADN se puede visualizar por electroforesis en gel, como lo acabamos de ver. O también se puede enviar a secuenciar o dirigir con enzimas de restricción y clonar con un plásmido. Recordemos que un plásmido es una parte fundamental de una bacteria. La PCR se utiliza en muchos laboratorios de investigación y también tiene aplicaciones prácticas en la medicina forense, pruebas genéticas y diagnósticas. Por ejemplo, la PCR se utiliza para amplificar genes asociados con trastornos genéticos a partir del ADN de los pacientes, o también puede ser de un ADN fetal. La PCR también puede utilizarse para detectar el ADN de una bacteria o un virus en el cuerpo de un paciente. Si el patógeno está presente, es posible amplificar regiones de su ADN de una muestra de sangre o tejido. Esta PCR se está usando mucho para realizar las pruebas de identificación del actual virus mundial llamado SARS-CoV-19. La tecnología es un área multidisciplinar que mediante la aplicación de tecnologías en organismos vivos, sistemas biológicos o sus derivados, busca la obtención de productos útiles para el beneficio de la humanidad.
La relación hombre-biotecnología ha estado implícitamente estrecha desde hace miles de años. Con ella, el hombre se ha beneficiado ampliamente y con el aumento y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías, la dependencia se ha hecho mayor, al grado de que le permite tratar enfermedades, crear vacunas o modificar los alimentos que consume. Los avances en el campo de la genética han sido particularmente importantes para la biotecnología, puesto que han permitido que esta última haga uso de estos conocimientos en búsqueda de obtener nuevos productos que sean de beneficio para la especie humana. La biotecnología tiene un tremendo potencial para optimizar y aumentar la producción de alimentos, también para mejorar la industria de los medicamentos. Pero claro, el desarrollo difiere de un país a otro, ya que depende sobre todo de la educación de cada territorio.